Hola, hola. Mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado a la divulgación tanto de lengua como de literatura, para secundaria y para bachillerato, aunque todo el mundo está bienvenido. Hoy vamos a trabajar los sintagmas y las funciones. Continuamos con el curso de sintaxis y nos metemos de lleno en la parte, creo que más difícil de la asignatura, no. A ver, la sintaxis es lo más difícil de la asignatura, de lengua en total. Pero esto en las funciones y los sintagmas, sobre todo los sintagmas, sobre todo las funciones, perdón, son la parte más difícil de toda la sintaxis. No tanto porque los valores de C, porque los valores de C son difíciles y las subordinadas son difíciles, no tanto por el hecho de dificultad, sino por el hecho de que cuando se empieza a dar funciones sintácticas, los alumnos, digamos que es un paso muy grande para ellos. Mientras que ya cuando han pasado y han superado el concepto de funciones sintácticas en oraciones simples, pues ya es aumentar. Por lo tanto, ellos realmente este paso es el que más les cuesta. Digamos que es ese, en todas las disciplinas, ¿no? Y en todas las habilidades, incluso hasta en las artes marciales, hay según qué técnicas y según qué cursos y que según qué proyectos que son muy tediosos, ¿no? Que llevan mucho tiempo y que llevan mucha información y mucha práctica. En este caso, creo que las funciones sintácticas es eso, no es tan complejo como lo otro, pero sí es más complejo porque es el primer paso complicado con el que se enfrentan los alumnos. Pero bueno, nada en esta vida es imposible. También todo se ha dicho. Vale, comenzamos. ¿Cómo analizar una oración? Es importante, primer paso, indiscutible, leer la frase detenidamente, la oración detenidamente, entender lo que se te está diciendo. ¿Por qué? Porque yo veo muchísimos alumnos que fallan en sintaxis por el simple hecho de que no han leído la frase y empiezan a analizar sin leer y después analizando sin leer no entiendes qué función, te equivocas en la función, te equivocas en la... Sí, nos equivocamos directamente en la categoría gramatical de las palabras, que ya, si has visto en mi primer vídeo de este curso, ese es uno de los grandes fallos que hay con sintaxis, que clasifican mal las palabras y al clasificar mal las palabras, clasifican mal los sintagmas y después de clasificar mal los sintagmas, se equivocan en las funciones porque todo depende de uno del otro. Bueno, después de esto tenemos que ir directamente a por el verbo, a por el verbo conjugado, a por el verbo principal o los verbos, en el caso de que sean oraciones compuestas. Después de eso, identificamos sujeto y todo lo que no es sujeto es predicado. Así de simple. Vale. Posteriormente, tienen dos posibilidades. Yo aquí puse asignar los cajones y asignar el tipo de sintagma. Hay un paso previo que se puede dar de otra manera. Depende de cómo seas tú, como alumno, como persona, te puede funcionar. Coger todas las palabras después de sujeto y predicado. Coger todas las palabras y clasificarlas, es decir, esto es un sustantivo, esto es un determinante, esto es una preposición, tal, vas clasificando todos los tipos de palabras y ya después haces los cajones o haces los cajones y ya después haces la clasificación de palabras y los sintagmas. Dependerá de cómo te organices, de tu forma de ser, de cuánto sepas de morfología, porque si te cuesta mucho la morfología, pues mejor primero clasificar las palabras y en fin, en general, incluso tu nivel de idioma, incluso si eres extranjero, en fin, muchas opciones. Yo, en el caso de que me cuesta, primero clasificar palabras por su categoría gramatical, si son sustantivos, adjetivos y verbos, y determinante, pronombre, en fin. Y ya después los cajones. Yo recomiendo ese mayoritariamente en el caso de que tengas dificultad. Que no la tienes, pues no pasa nada. Elige la opción que quieras. Primero cajones y después clasificar las palabras y los sintagmas o al revés. Y finalmente, identificar las funciones. Yo hago los cajones, pongo los sintagmas
Las funciones que tengo claras las pongo y las que no las dejo estar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay alumnos que se traban en una frase y se quedan ahí, ¿qué es esto? 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 Y yo quizás esa oración, si tú te pierdes la mitad del examen en una oración, son 10 oraciones, no vas a completar. Y no es lo mismo quizás suspender con un 1, con un 0, que suspender con un 4. Por eso, que quizás no completes del todo, bueno, pues no completas del todo, pero por lo menos haces lo más posible. Y lo más posible es quitarte de encima lo más fácil. Lo que te genere complicaciones porque no sabes lo que es, no te entra qué función no es, tranquilidad. Haces todo lo demás, lo dejas al final. Vale, empezamos. El sujeto y el predicado son las funciones más importantes. Luego ya nos metemos con los sintagmas. Pero las funciones principales son estas. Ojo, sintagmas son grupos de palabras, puede ser de una palabra también, cuya palabra importante, principal, a excepción del sintagma preposicional, determina qué tipo de sintagma es. Ahora veremos qué tipo de sintagmas hay. Pero todas las oraciones, las que vamos a analizar, las oraciones oracionales, porque las frases no las podemos analizar, solo nos quedaríamos en sintagmas, no podríamos ponerle funciones, se componen de dos partes. Una de sujeto, que este sujeto concuerda en número y persona con el verbo, es decir, si el verbo conjugado, que tiene que estar conjugado además, en primera persona del singular, ¿no? Pues el sujeto va a ser un yo o algo por el estilo, ¿no? Porque es primera persona del singular. No lleva proposición a excepción de preposición a excepción de entre. Las sintagmas, los sujetos siempre van a ser sintagmas nominales. Es decir, la palabra importante va a ser un sustantivo o un adjetivo sustantivado o un adverbio sustantivado, pero va a ser un sustantivo. Entonces, sintagma nominal siempre. ¿Qué pasa? Que hay una excepción que es la que entre tú y yo hicimos el trabajo. Esa la llamamos sujeto. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Vale, que quede claro que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero eso está en la RAE y como la Real Academia Española es la que manda aquí, pues eso. Tendremos que aceptar perro por como era pulpo por animal de compañía. Pero yo no lo pondría en un examen, en mi caso, yo no lo pondría en un examen a menos que esté súper avisado, ¿vale? Puede ser que lo ponga, ¿vale? Hay dos tipos, los implícitos y los explícitos, ¿vale? Los implícitos también lo llamamos omitidos, ¿vale? Lo mismo, está presente por escrito en texto, ¿no? Los explícitos, por ejemplo, lo llamamos sujeto léxico también. Está escrito un sintagma que concuerda con el verbo principal y eso es el sujeto, o no hay escrito nada, ¿no? También el implícito lo llamamos implícito, omitido, gramatical, hay 20.000 nombres, pero es lo mismo. O sea, ¿está escrito o no está escrito? Lo mismo. Y por supuesto, toda oración con verbo conjugado tiene sujeto. Los verbos que están conjugados tienen sujeto siempre. Predicado es el sintagma verbal, la palabra principal que va a ser en ese grupo de palabras es el verbo, y dentro del sintagma verbal habrá 500 o ninguno. Sintagmas que cumplirán 500 y ninguna función, ¿no? Las que todas conocemos, complemento directo, indirecto, todo eso, pues eso estarán dentro del sintagma verbal. Y hay, por supuesto, dos tipos de sintagmas, de predicados, ¿no? Predicados nominales y predicados verbales. Los predicados nominales son aquellos que están con ser, estar y parecer, ¿no? Si aparece alguno de esos tres verbos, eso es un predicado nominal. Hay gente que le pone SPN, hay gente que le pone lo que hago yo, SV barra pred N, predicado nominal, en fin, hay varias opciones. Eso es nomenclatura y eso realmente no afecta, no es tan importante. Pero bueno, lo importante es eso. Nominales, ser, estar y parecer. Verbales, el resto. Si no está ser, estar y parecer, es predicado verbal.
Bueno, con el sujeto hay algo muy importante que tenemos que tener muy presente, es que hay varios métodos para reconocer el sujeto. Uno de ellos es el peor de todos, que es preguntarle al verbo, ¿quién fue a no sé dónde? Pues bien, Pepito fue a el parque. ¿Quién fue al parque? Pues Pepito. Es infantil, muy infantil, odio ese método. Entiendo que en casos de problemas de comprensión lectora, sobre todo cuando son niños pequeños, lo entiendo. Pero cuando ya entras en secundaria hay que superar ese método lo antes posible. Así que bueno, truco. Cambiamos al verbo, le cambiamos el número de la persona, porque como tiene que coincidir el número de personas, pues si Pedro fue al parque, Pedro fueron al parque. No, está en plural. Por lo tanto, tendría Pedro y Marta fueron al parque. Ya son dos personas. O ellos fueron al parque. Bien, estaría en plural. Bueno, eso es importantísimo. La otra opción, y ya la trabajaremos ahora cuando demos el complemento directo, es el tema de las pasivas, que ahora lo explicaré con el complemento directo. Vale, un índice de lo que vamos a trabajar, no, los tipos de predicados. Como les dije, predicado, oración atributiva, así es como la llamamos, a las que tienen predicado nominal, las oraciones atributivas, y predicativas son las que tienen que no tienen los verbos ser, estar y parecer, o sea, que tienen un predicado verbal. En el caso, esto es importante, esta distinción, porque muchos alumnos me dicen, ¿y para qué lo importante? Bueno, porque hay funciones que estarán en uno y hay funciones que estarán en otro. En el caso de la oración atributiva que vamos a aparecer, atributo, ¿no? Yo soy alta, que no, pero lo soy. Yo soy alta, pues será atributiva, tiene el verbo ser y tiene un atributo además. En el caso de las oraciones predicativas, tiene complemento directo, ¿no? Pues me comí una manzana, me la comí, ¿no? Y aquí vamos a trabajar los sintagmas, ¿vale? Los sintagmas, conjunto de palabras que cumplen una función y su núcleo es el que clasifica qué tipo, a excepción del sintagma preposicional. Otra vez lo mismo, ¿vale? En el caso del nominal tenemos tres tipos, porque ahí salen dos, pero realmente son tres. No me importa que se sepan los tipos. No es cuestión de saberse los tipos. Sí los tipos de sintagma, pero no los tipos de dentro del sintagma, ¿vale? Ahí dentro lo que es importante es reconocer que si es un sustantivo, es un sintagma nominal. ¿Que es un pronombre? Es un sintagma nominal. Pero es que si es un adjetivo o un adverbio sustantivado, ¿y cómo lo sustantivas? Pues le pones un determinante. No es lo mismo azul que el azul. Azul solo es un sintagma adjetival. El azul es un sintagma nominal, ¿no? Porque uno es la cualidad y el otro es el concepto azul. Vale. Y eso serían sintagmas nominales. Sintagmas verbales, palabra importante del verbo, adjetivales, adjetivos, adverbiales, adverbios. Y luego la preposicional, que empieza por preposición. Es importante que sepan con el preposicional, yo lo que hago cuando lo analizo una frase, yo le pongo un círculo a las preposiciones, que tengan mucho cuidado con el sistema preposicional, porque la palabra, las preposiciones son importantes, ¿vale? Pero para la clasificación no son importantes. No es la palabra más importante, no es la palabra que más información nos da, es la palabra que gramaticalmente nos ajusta el puzzle. ¿Cuál es la función de la preposición? Pues ponerte el sintagma en una posición dependiente de otra cosa, es decir, es inferior, ¿no? Por lo tanto, realmente es, pues, por ejemplo, el núcleo y el sintagma preposicional. Y este sintagma preposicional complementa al núcleo del sintagma nominal, ¿no? La vecina del quinto. Pues del quinto es dependiente de vecina. Y eso es la función del de, ¿no? Porque quinto también es un sustantivo, ¿no? Y si yo pongo vecina quinto, pues yo no sé cuál es la palabra importante ahí en ese grupo de palabras. Pues la preposición lo que hace es, no. Este es el núcleo, nosotros somos otro sintagma que depende de este núcleo,
Vale, espero que haya quedado claro. En el caso de las funciones y los sintagmas, sí. Las funciones que vamos a trabajar son, por un lado, las funciones que complementan a nombre y las funciones que complementan a verbo. Yo aquí les quiero aclarar una cosita importante. Yo esta clasificación me la he inventado yo, ¿vale? Sí, yo me invento cosas, ¿sabes? Pero esta función no tiene ninguna aportación más allá de evitar que los alumnos se equivoquen. ¿Por qué? Porque hay gente que me pone complementos directos dentro de sintagmas nominales. Imposible, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿a qué complementa ese sintagma? Si ese sintagma complementa a un nombre o a un sustantivo, será o complemento del nombre o complemento o adyacente o aposición, ¿no? Complemento adyacente se dice también, pero se oye más adyacente sin más. Si no, si complementa un verbo, pues será sujeto, predicado, complemento directo, atributo, agente, así circunstancial, predicativo, complemento de régimen o vocativo también, que existe. No se suele pedir, pero existe. Vale. Con los complementos que complementan a nombres. Los complementos que complementan a nombres. Pues comenzamos. El complemento del nombre es un sintagma preposicional. Aquí tenemos un ejemplo fácil. El patio de mi casa. Es una canción infantil. El patio de mi casa. De mi casa es una característica de patio, ¿no? No es el patio de la vecina, no es el patio azul, es el patio de mi casa. En el caso del adyacente es un sintagma adjetival. ¿Ven lo que les dije de cuidadito con la morfología, que nos podemos equivocar? Ya que hay una posible equivocación. Si ponemos que rojo es un sustantivo, pues no lo pondríamos adyacente, lo pondríamos a posición. Vale. Pues el ejemplo, el sintagma preposicional, el adjetival complementa al sustantivo. El patio rojo de mi casa, ¿no? Ahí tenemos un sintagma, tenemos dos sintagmas que están complementando a un mismo sustantivo. Y finalmente, aposición, sintagma nominal que complementa a un sustantivo. Hay dos tipos, ¿vale? El tipo especificativo y el tipo explicativo. ¿Qué pasa con las aposiciones? Las aposiciones, depende del contexto, pueden ser algo un poco más poético, un poco menos poético. La función realmente es, pues, como si fuese un corchete, como si fuese una aclaración, estaría entre paréntesis, ¿no? Pero es más formal hacerlo entre comas. Bueno, pues eso, las especificativas serían una información necesaria, ¿no? Y las explicativas serían información no necesaria, ¿no? No es una información súper importante que necesito decir, es más bien un tema poético, como les estaba diciendo. Bueno, vamos a las verbales, que son las difíciles, ¿no? Obviamente, las primeras que vimos fue el sujeto y el predicado. Para tú saber si es sujeto, si es predicado, lo primero que tenemos que saber es cuál es el verbo, ¿no? Por lo tanto, las dos son dependientes del verbo. Una será el predicado, será el sintagma verbal, que siempre es predicado, y luego el sujeto pues es un sintagma nominal o excepción preposicional y tal. Pero necesitas detectar el verbo para poner las cajones, ¿no? Ya después, estos que vamos a dar estarán dentro del predicado, todos ellos, ¿vale? Bueno, menos el vocativo puede estar fuera, pero todos ellos estarán dentro del cajón del predicado. O sea, ninguno de ellos aparecerá dentro del sujeto, para empezar, a menos que sea una subordinada, ¿no? Ni por fuera del predicado, ¿vale? Eso es importante. Eso es un error garrafal, además. Vale, complemento directo. Complemento directo es un sintagma nominal, principalmente, o sintagma preposicional, ojo, solo y exclusivamente con la preposición a. ¿Vale? Lo sustituimos por lo, la, los, las. Es importante tener presente que cuando estamos analizando
como ya dije con el sujeto, cuando estamos analizando, tenemos que tener muy claro que tenemos que meter varios métodos para asegurarnos sí o sí de que eso es lo que es, sobre todo con el sujeto, que ya lo hemos explicado. Vale, el método de sustitución es el mejor, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este método de sustitución puede coincidir, igual que la información del predicado y todo eso, ahora hablamos. Pero eso, las flores las compré. El truco está, lo que miramos que es el complemento directo, creemos que es complemento directo, lo metemos para adelante o lo suprimimos, nos tiene que aparecer un pronombre. Ese pronombre tiene que estar delante del verbo. ¿Vale? No me vale porque a veces dice, compramos unas flores. Ah, no, pues mira, yo digo compramos las flores y funciona. No, tienes que sustituir el sintagma completo, no es cambiarle el determinante. Eso es diferente, ¿vale? Y la conversión de pasiva a activa, ¿no? El perro mordió al niño, ¿no? Al niño es el complemento directo cuando yo, y es activa, y cuando yo lo paso a pasiva, que pasiva es una oración cuyo sujeto padece la acción, le pasan cosas a él, ¿no? El niño fue mordido por el perro, ¿no? El niño se convierte aquí en el sujeto. Con el caso de las pasivas, que lo comentamos cuando estábamos hablando del sujeto, esto es lo que estábamos hablando. Aquí, en el caso del el sujeto en activa, en pasiva, se convierte en complemento agente, que ya lo explicaremos ahora cuando volvemos al complemento agente, que es por el perro, ¿no? Que si hacemos la pregunta de quién hace la acción, por ejemplo, esa famosa pregunta de, no, ¿quién mordió? ¿No? Es un error garrafal porque realmente quién fue mordido, pero ¿quién mordió? ¿No? ¿Cuál fue el que mordió aquí? Pues el perro, ¿no? El perro fue el que realizó la acción. Por eso es importante no tener ese método fatal, horrible. Pero bueno, lo dicho, para niños pequeños se entiende. Vale, indirecto. El indirecto es un sintagma preposicional con la preposición a o para. Ojo, el para últimamente hay formas de, o sea, digamos, materias de la lengua que no aceptan el para. Yo no lo acepto, pero hay gente que sí, hay gente que es más tradicional y sí lo acepta. En fin, siempre tiene que tener la preposición. O sea, siempre. Nada de como el complemento directo de que puede tenerla o no. ¿Vale? Y lo sustituimos por le o les, o se en el caso de que esté también sustituido el complemento directo, ¿no? Y se la compré, no le la compré. Pregunta del millón. ¿Y cómo sé yo si es un complemento indirecto o un complemento directo con la preposición a? Pues con la sustitución. Si se sustituye por le es indirecto, si se sustituye por la es directo. Ojo, en el caso de que sean leístas, lo cual mucha gente son, a veces me incluyo, leístas significa que usamos mal el le, ¿no? Que ponemos le en el complemento directo, y eso se da mucho en momentos muy concretos del le de cortesía, ¿no? Le invitamos a esta fiesta, ¿no? Pero en ciertas zonas dialectales se ha extendido y es un error gramatical, ¿vale? El le de cortesía está aceptado por la RAE, porque además hasta los señores del barroco, Lope de Vega y toda esta gente lo usaba, pero los de en plural, por ejemplo, no está aceptado. Lo dicho, ¿qué te confunde? Sustitúyelo, ¿no? Invitamos a Pedro, le invitamos. Invitamos a Marta, la invitamos. Invitamos a Pedro, le invitamos a Pedro, lo invitamos, me valen los dos. ¿Cuál sería? Generalmente sí ya te valen los dos, pero nada, le metes el femenino. Invitamos a Marta, la invitamos. Indiscutible, complemento directo. ¿Por qué? Porque el laísmo, que también se da y que es el mal uso del complemento del la, el pronombre la en el indirecto, está
extendido en pocas zonas de la península española, está poco extendido en la península española y además está lo suficientemente mal visto como para que suene mal. Sobre todo los canarios no suena fatal, pero nada, esos son trucos que se dan. ¿No? Por ejemplo, a María la hablé, ¿no? A María la hablé, suena fatal, la hablé, le hablé. Vale, atributo. Atributos son, es la función que está solo con los verbos copulativos, ser, estar y parecer, por lo tanto está en las oraciones atributivas, y lo sustituimos por lo en singular. Me da igual si el concepto es plural o singular, lo, ¿no? Soy alumna, lo soy, somos alumnos, lo somos. ¿Vale? ¿Cómo no confundirlo con el complemento directo? Otra vez la misma, pues por el ser, estar y parecer, por el verbo. ¿Vale? Continuamos con el complemento agente. El complemento agente solo aparece en oraciones pasivas, las que estábamos hablando, ¿no? El niño fue mordido por el perro, tiene que tener la preposición por siempre. O sea que será siempre un sintagma preposicional con esa preposición. Y si lo pasamos a activa, es el sujeto de la oración activa, ¿no? El perro mordió al niño. Ok. Circunstancial. Circunstancial está en 3 tipos. Está el tipo sintagma proposicional, sintagma adverbial y sintagma nominal. ¿Vale? Estos son los 3 tipos que se pueden dar. Y hay varios tipos, hay muchos tipos de circunstanciales, pero estos son los sintagmas, únicos sintagmas que pueden ser, ¿vale? No vas a tener un circunstancial con sintagma adjetival, no, ¿vale? Y tienen libertad de movimiento, esto es importante, o sea, las otras funciones que hemos dado siempre van en un sitio. A mí el circunstancial se puede meter donde le dé la gana, ¿sabes? Puede salir hasta delante del sujeto, delante del verbo, al final, en medio, y bueno, tiene la libertad. Y además tiene la libertad de poder aparecer varios a la vez, que eso también es importante porque hay funciones que entre ellas son incompatibles. Al final de dar todas las funciones daremos cuáles son incompatibles entre sí y no se pueden repetir. La única que se puede repetir es la circunstancial. El circunstancial puede haber 500 circunstanciales dentro de una oración. Vale, tipos de circunstanciales. Y los vamos a dividir en 2 partes. Estos son los tipos más conocidos, que son el de tiempo, el de lugar, el de modo, el de causa, fin, cantidad. Bueno, importante con los que terminen con las clasificaciones que tienen C, causa, cantidad, compañía, y ahora lo miramos, tienen que poner, no lo pueden poner con la C solo, porque es que hay varios tipos que empiezan así, entonces podemos confundirnos. Complemento circunstancial, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo, pues nos dedicamos a preguntar. Aquí sí tenemos que preguntar, porque realmente el circunstancial, ya más allá de haberlo clasificado como función, se cumple en relación a la comprensión lectora, ¿vale? Entonces, no hace falta que se estén extrabando mucho con cuántos hay, sino sencillamente él lees la frase y qué te está contando, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Pues, te, mm, te gusta mucho, ¿no? No te está diciendo un lugar, no te está diciendo un modo, ¿no? ¿Te gusta cómo te gusta mucho? No. ¿Te gusta cuánto? Es una cantidad, ¿no? Modo es una forma, ¿de qué manera? ¿No? Pues llegó rápidamente. Recuerden que tiene que ser un adverbio o una preposición o de manera rápida o un sustantivo, ¿no? El lunes, en el caso del tiempo. Causa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Estos son muy fáciles de confundir. ¿Para qué y por qué? Yo fui a casa de mi amiga, fui a eso para la causa, para hablar con ella, ¿no? Ese es el por qué, ese es para qué, para hablar con ella, porque me peleé con ella, ¿no? Y ese es el por qué. Son diferentes, ¿no?
Uno es para qué y el otro es por qué. Circunstancial de compañía, ¿con quién? ¿No? Yo fui con Marta, ¿vale? Fuimos con Marta a la fiesta. Marta va a ser compañía, es una persona que me está acompañando, ¿no? No es una finalidad, no va a ser un instrumento. Yo hago siempre el chiste del instrumento, ¿no? Voy con Marta a la fiesta, depende de lo buena persona que sea, es compañía, porque te está acompañando a la fiesta, o lo mala persona que seas, que consideras que Marta es una persona que te sirve para ir a la fiesta, entonces lo consideras un instrumento. Voy en coche, ¿no? Un instrumento también puede ser una forma, también puede ser un modo. En el caso de que haya posibles confusiones de que pueda ser los dos, yo soy partidaria de poner los dos. No, en este caso de circunstanciales, en otras funciones no. En este caso de circunstanciales, pues puede ser un instrumento, puede ser un modo, depende de cómo lo mires. Si pones uno, pues, y se puede ver de las dos maneras, pues yo siempre lo doy por bueno y ya. Destinatario, ¿para quién? Compré flores para mi amiga, ¿no? ¿Para quién? Y negación y afirmación. Sí, no. Son adverbios de negación y afirmación. Sí, afirmativo, claro, no claro de claridad, sino claro de afirmación. O no, nunca, que puede ser tiempo y puede ser negación. Me gusta más tiempo que negación, pero sí. Continuamos. Complemento predicativo. Y aquí empezamos con una movida. El complemento predicativo nunca va con verbos copulativos, ¿vale? Y esto es importante, nunca, porque lo podemos confundir con el atributo, porque también es un sintagma adjetival, principalmente, el atributo principalmente es adjetival, el predicado adjetivo siempre es adjetival, tiene relación con otras funciones, ¿no? Ella camina contenta, ¿no? Camina no es un verbo copulativo, por lo tanto no es un atributo, ella lo camina, no, tampoco. Pero sí es verdad que tiene relación con otra función, que es la característica principal del atributo. Cuidado, lo sustituimos por así, por lo tanto también lo podemos confundir con el circunstancial de modo, ¿no? Porque el circunstancial de modo es la forma, ¿no? Y camina contenta, pues camina alegre, ¿no? Ella camina alegre, ellos caminan alegres, ¿no? Concuerdan género y número. ¿Qué pasa? Si ponemos así, pues entonces sí podemos confundirnos. Por lo tanto, tenemos que revisar lo que les he dicho, todas las opciones. Tienen que chequear todas las opciones. Complemento de régimen, y hasta aquí yo pediría en un examen de secundaria, ya más grande pues ya les pediría otras cosas, pero bueno, aquí tienen. Sintagma preposicional siempre. Esa es la característica del complemento de régimen o suplemento, también se le llama suplemento. A veces se me escapa, suplemento, pero los niños de secundaria lo conocen como complemento de régimen. Tiene siempre una preposición. Esa es la característica principal, cualquiera. Lo podemos sustituir por eso o esas cosas, pero la preposición no se va, ¿no? Me acuerdo de él, me acuerdo de eso, no me acuerdo eso. Yo no me puedo acordar eso, me acuerdo de eso. Y además es importante porque suele ir con verbos pronominales. ¿Qué son verbos pronominales? Los verbos pronominales son verbos que se concluyen con pronombres. Me acuerdo. Acordar y acordarse no es lo mismo, son verbos diferentes. Uno es acordar, no es ponerse de acuerdo, no es pactar algo, y acordarse es echar de memoria. Por lo tanto, son cosas diferentes. Generalmente los pronominales tiran de complementos de régimen. Y finalmente el vocativo, que es un sintagma nominal, que viene entre comas, que está fuera del sujeto y del predicado y que sencillamente es una llamada y suele ir en oraciones imperativas como María, ven aquí. Ya está, sin más trauma. Volviendo al principio de las funciones que hemos mirado, vamos a repasar cuáles son las que no se llevan entre sí. Vale, las que no se llevan entre sí son el complemento directo con el atributo y con el complemento agente. Esos tres nunca pueden aparecer juntos. ¿Por qué? Pues porque el complemento directo son de oraciones
transitivas, atributivas, digo, predicativas, perdón, con predicativas. Ahora hablaremos, en el siguiente vídeo hablaremos de las transitivas, las intransitivas, eso es parte de las oraciones simples y compuestas. Luego, el complemento agente aparece solo en las pasivas no hay complementos directos. El atributo aparece en oraciones atributivas con ser, estar y parecer, y ahí no aparecen complementos directos tampoco. El predicativo y el circunstancial de modo se pueden confundir, pero pueden aparecer juntos, pero es raro. El complemento predicativo y el atributo nunca aparecerán juntos tampoco, porque uno es con el verbo ser, estar y parecer y el predicativo no. En el caso del complemento de régimen, con el complemento directo. A ver, el complemento de régimen tampoco se llevará con el atributo y tampoco se llevará con el complemento agente. Y sí, con esos dos no se va a llevar seguro, no aparecerán juntos. Y el complemento de régimen con el complemento directo se dice que no aparecen juntos, pero sí es verdad que hay construcciones prediseñadas como limpiar el suelo de migas de pan, ¿no? Limpiar el suelo de migas. Realmente es otra palabra la frase prediseñada, pero vamos a ser niño friendly, ¿no? Vamos a modernizar, porque ya la gente ya no fuma, o no debería fumar. Pues limpiar el suelo de migas, limpiar el suelo, lo limpiamos, que limpiemos el suelo es complemento directo, de migas es complemento de régimen. Hay estructuras muy prediseñadas, hay gente que dice que no, que sí, que en fin. Lo que dice la RAE es que sí, nosotros nos vamos a ajustar a lo que diga la RAE. Pues nada, con esto, muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Chaito.